Hola, ¿conoce usted el origen de la Biblioteca Nacional? Les invitamos a escuchar el podcast Historia, Cultura y Democracia, organizado por la Benemérita Biblioteca Nacional, la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. En este episodio estaremos con Matilde Cerdas, profesora y formadora que nos hablará sobre el origen de la Benemérita Biblioteca Nacional. Disponible en Spotify, Apple Podcast, YouTube y Facebook. Bienvenidos a un nuevo programa de Historia, Cultura y Democracia, producido gracias al apoyo del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, la Benemérita Biblioteca Nacional y la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Nos acompaña la historiadora Matilde Cerdas Alvarado, profesora y formadora universitaria por muchos años, aún sigue trabajando como formadora en el Seminario Mayor y una apasionada de la historia costarricense. Por eso la hemos invitado para que nos converse sobre una institución para nosotras muy querida, la Biblioteca Nacional, Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano. Matilde, cuéntenos cuándo nace la Biblioteca Nacional y por qué razón. Bueno, el origen de nuestra Benemérita Biblioteca Nacional es universitario. La Universidad de Santo Tomás, que fue creada en el año 1843, estuvo funcionando hasta el año de 1888 con diversos planes para mantener los estudios universitarios. En realidad la única carrera que tuvo la universidad desde su apertura fue la Facultad de Derecho, que funcionó normalmente. Durante ese periodo se intentaron abrir facultades de teología, de economía política, de física y química, de ingeniería y agrimensura, pero lo cierto es que no se pudieron mantener esas escuelas en forma permanente. Unas veces porque no tuvo los suficientes estudiantes y otras porque no contaba con profesores especializados. Lo cierto es que cuando en 1886 el ministro de Instrucción Pública y Hacienda del gobierno de don Bernardo Soto, don Mauro Fernández Acuña, con la colaboración de dos jóvenes educadores, don Miguel Obregón Lizano y don Buenaventura Corrales, plantearon una reforma educativa que creo que ha sido la más completa y la que más correspondía para la época. Pues se dieron cuenta que había que adecuar la universidad a los nuevos planteamientos de la reforma, fundamentalmente muy inspirada en el positivismo inglés. Y por esta razón se llegó a la decisión difícil para el gobierno de clausurar la Universidad de Santo Tomás, pero yo creo que este término de clausura que se usó ha provocado a través de la historia una gran confusión, porque si el decreto dice que se clausura la Universidad de Santo Tomás, pero que queda funcionando la Facultad de Derecho bajo la inspección del Colegio de Abogados que ya existía en Costa Rica. Y si nos ponemos a ver, en realidad no se cerró nada, se cerró Lo que no funcionaba. Y la Facultad de Derecho no se cerró nunca, porque sigue funcionando, formando profesionales, y es una de las facultades que dan origen a la Universidad de Costa Rica en 1940, ¿verdad? Pero a raíz de ese decreto se tomó la decisión de
hacer algo con la biblioteca universitaria. Es la parte que nos interesa. La ¿Qué pasó con biblioteca esos libros? de la Universidad de Santo Tomás había sido abierta al público en el año de 1883 por inquietud de don Miguel Obregón Lizano, que era el bibliotecario y que ya había hecho otras experiencias en favor de la creación de bibliotecas con la Sociedad de Amigos de la Biblioteca en Alajuela. De tal manera que entonces, para mantener la biblioteca, se decidió declararla Biblioteca Nacional. Se da el decreto. El 13 de septiembre de 1888 se da el decreto convirtiendo la biblioteca universitaria en Biblioteca Nacional. Y todos eran libros de la Universidad de Santo Tomás. El problema es que el edificio que ocupaba la Universidad de Santo Tomás, que es el terreno que hoy ocupó el Banco Anglo Costarricense y que hoy ocupa el Ministerio de Hacienda, fue destinado por el mismo gobierno de don Bernardo Soto a dos instituciones que recién se creaban en ese gobierno: los Archivos Nacionales de Costa Rica, hoy Archivo Nacional, y el Registro Público. Por lo tanto, los libros había que pasarlos a alguna parte. Ajá, ¿y a dónde? Y para eso se alquiló una casa en la esquina de lo que entonces se llamaba el Mercado de Abastos y que hoy conocemos como Mercado Central. Esa casa estaba situada en la Avenida Central, calle 6, y se trasladaron allí los libros de la biblioteca. Como todo traslado, ¿verdad? Se hizo un traslado precipitado, sin ningún cuidado. Los libros simplemente se fueron amontonando ahí en esa casa y lógicamente estaban sufriendo deterioro. En ese momento ya don Miguel Obregón no tenía el cargo de bibliotecario, puesto que su cargo era de la Universidad de Santo Tomás. Pero al darse cuenta del gran deterioro que estaban sufriendo los libros, se dirigió al ministro de Gobernación de ese mismo gobierno de Soto, que lo era don Ricardo Jiménez Oriamuno. Don Ricardo, al enterarse de la situación en que estaban los libros, le pidió a don Miguel Obregón Lizano que formulase un proyecto de reglamentación para la biblioteca en la forma más rápida posible, lo que fue cierto. En 3 horas le presentó don Miguel Obregón Lizano el proyecto a don Ricardo y 2 días después era publicado el reglamento de bibliotecas en la Gaceta. Esa razón se llama así la biblioteca. Sí, claro que sí. En ese reglamento don Miguel estipuló todo: los deberes y atribuciones de los bibliotecarios, las rentas que se destinarían, se ordenaba cuáles publicaciones por ley tenían que pasar copias a la biblioteca, tanto las publicaciones del Estado como los útiles y libros escolares que se llevaran al almacén nacional escolar. Creó además la Dirección General de Bibliotecas. Entonces se empiezan a acomodar esos libros. En esa casa apenas se pudo abrir una sala de lectura, porque las otras habitaciones de la casa pues se convirtieron en depósito de los libros, pero bueno, ya se salvaron. Sí, no era un edificio adecuado. No, era una casa. ¿Y se traslada eso luego a otra parte? Sí, en 1890 fue nombrado Miguel Obregón Lizano director general de bibliotecas, cargo que sirvió a don Oren desde ese momento hasta 1914. Desde su cargo de director se preocupó porque la biblioteca tuviera un local adecuado. En algunos de sus informes al Ministerio de Gobernación, a la que pertenecía la biblioteca, insistía
en que la sala de lectura era totalmente inadecuada, que pienso yo cómo sería de caliente, porque según las geografías del siglo XIX, el clima de San José oscilaba entre 15 y 19 grados. No es el clima que tenemos ahora. Y dice don Miguel que el calor que había en la sala de lectura pues la hacía totalmente inadecuada, que muchas veces los lectores terminaban por irse. Entonces, siempre dentro de su cargo, 9 años más tarde, en 1899 se logró comprar un terreno ubicado en Avenida Primera, calle Quinta, o sea, el terreno que ocupó antiguamente la Biblioteca Nacional. Y ahí se hicieron las cosas de tal manera que se construyó provisionalmente una sala de lectura y al mismo tiempo se construía el primer edificio de la biblioteca, porque la antigua biblioteca fue así, fueron 2 edificios aparte que se unieron por un vestíbulo cuando estuvo terminada, ¿verdad? Y que fue inaugurada en 1907. Por cierto, esos planos fueron auténticamente hechos por la sección de obras públicas de la Secretaría de Fomento, no el ingeniero don Nicolás Chavarría hizo los planos, y también un arquitecto costarricense, bueno, español, pero radicado en Costa Rica, don Guillermo Gargollo, se encargó de la ornamentación de la biblioteca, que los que la conocimos sabemos que era un edificio precioso. No el parqueo que hay. No el parqueo que hay ahora. Ahora, de esa manera se rescata la biblioteca de la Universidad de Santo Tomás. Creo que una cosa muy importante de destacar, bueno, porque además de don Miguel como director general de bibliotecas, estaba el director de la Biblioteca Nacional. Ese cargo lo ocuparon o lo han ocupado personas de gran influencia en el desarrollo cultural, académico, intelectual del país. Entre ellos podemos mencionar a don Carlos Gallini Chavarría, a don Roberto Orenes Mesén, a don Joaquín García Monge, a don Julián Marchena Vallerriestra, eso en el siglo pasado. También ocuparon el cargo de distinguidos extranjeros que por distintas razones fueron, don Valeriano Fernández Ferraz, un español que fue traído por el gobierno para la apertura del Colegio San Luis Gonzaga de Cartago. Él era un catedrático de la Universidad de Madrid y de La Habana, y viene aquí se queda. Don Valeriano Fernández Ferraz era políglota, filósofo, educador y escritor, ¿verdad? Fue director de la biblioteca, y otro extranjero fue el educador, escritor y diplomático guatemalteco don Máximo Soto Hall, quien radicó en el país a principios del siglo XIX y colaboró mucho con el gobierno de don Rafael Iglesias. Y ya en el siglo XX podemos mencionar a la historiadora Clotilde Obregón Quesada, autora de valiosas obras de nuestra historia de Costa Rica, principalmente sobre la historia canalera y la historia diplomática de Costa Rica, y sobre las relaciones diplomáticas de Costa Rica. También el jurista don Marco Tulio Celedón, un abogado y educador que escribió importantes obras histórico-jurídicas y también fue director de la biblioteca. Esa es, digamos, la historia de la biblioteca. Exacto. Ahora demos un salto al casi presente. Sí, bueno, porque 3 años. es muy importante mencionar que la Biblioteca Nacional contiene un valiosísimo acervo bibliográfico con publicaciones desde el siglo XVI. Actualmente la biblioteca conserva ese acervo valiosísimo, el más antiguo, que son libros, revistas, periódicos de la época,
artículos de científicos como don Anastasio Alfaro o el geógrafo Henri Pittier. Todo esto está conservado en la sala de colecciones especiales que lleva el nombre de don Adolfo Blaine, que fue otro distinguido funcionario de la biblioteca, quien hizo la catalogación completa de las obras de la biblioteca. Trabajo que se continúa. Sí, pero contaba don Rafael Obregón que cuando la biblioteca estaba, bueno, que se fue, uno buscaba las tarjetas para buscar un libro y todo estaba escrito a mano con la letra de don Adolfo Blaine. Fue un trabajo enorme. Y entonces la sala de colecciones especiales lleva su nombre. De manera que la institución ha tenido un aporte valiosísimo a la cultura nacional y creo que pues esta es la más que merecida razón para que la Asamblea Legislativa en septiembre del año 2021 la declarara institución benemérita de la patria. Claro, es que ha sido un aporte que no se puede medir si lo vemos desde la perspectiva moderna, pero que es de más de 100 años de contener toda la producción costarricense y lo que... Sí, porque desde el principio don Miguel estableció sistemas de relaciones y canjes con bibliotecas europeas y americanas, de tal manera que el acervo de la biblioteca es valiosísimo. Pero en la actualidad, esa idea de biblioteca nacional, que digamos sería la idea tradicional, ¿verdad? Sí, de una institución que conserva el acervo cultural compuesto por libros, periódicos y colecciones de leyes y decretos, y que fue la biblioteca que conoció mi generación cuando íbamos a las salas de la biblioteca, ¿verdad? Siempre muy valiosa. Pero con la llegada de los medios digitales, pues esto ha sido un reto para la Biblioteca Nacional y para otras instituciones, como el Archivo Nacional también. Pero para la biblioteca, sobre todo después de la aparición del Internet, hace creo unas 3 décadas, esto ha significado el tener que asumir un reto, porque, es decir, ya la biblioteca no puede seguir siendo la biblioteca de las salas de lectura. Y es muy importante señalar que la actual directora de la Benemérita Biblioteca Nacional, doña Laura Rodríguez, ha asumido de una manera brillante ese reto, ¿verdad? La institución se ha convertido en un verdadero centro de difusión cultural. Si se revisa la página de Facebook de la Biblioteca Nacional, se da uno cuenta de la cantidad de actividades diarias que tiene la biblioteca. Tanto, y esto es muy interesante, actividades dirigidas a grupos infantiles, charlas o diálogos que se hacen, todo en Facebook, o conferencias que tanto han sido conferencias precisamente de este instituto, la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, las otras universidades también, y las academias que tienen espacios prácticamente fijos, la Academia Costarricense de la Lengua, la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, la Academia Morista Costarricense, además de toda esa actividad que se hace a través del Facebook de la Biblioteca Nacional. Bueno, también hay muchas actividades presenciales de gran importancia, pero pienso yo que otra cosa que ha sido dentro de ese reto, y ya no digamos en la parte del Internet y de las conferencias,
son las exposiciones que ha montado la Biblioteca Nacional desde hace varios años, exposiciones muy valiosas. Recuerdo, por ejemplo, como exalumna que soy del Colegio Superior de Señoritas, una importantísima exposición que se hizo sobre la historia del Colegio de Señoritas. Otra de las exposiciones que recuerdo como muy importante es la de los sufragistas. Esto lo menciono porque creo que ante la idea, incluso nosotras como estudiantes de colegio o universidad, pues teníamos la idea que a la biblioteca se iba a buscar el libro y a consultarlo. Pero estas exposiciones a las que puede entrar todo público dan la posibilidad de proyectar culturalmente la biblioteca. Últimamente, la exposición sobre don Carlos Gallini, sobre la guerra del 56, y entiendo que en este momento está la de don Valeriano Fernández Ferraz, ¿verdad? Así es que creo que esta nueva visión de biblioteca la hace todavía más vinculada al desarrollo cultural, intelectual del país. Así es, y para agregar a esto que está diciendo la historiadora Cerdas, la biblioteca se ha preocupado por escanear gran cantidad de documentos, sobre todo los que son de difícil acceso, por lo antiguos que son y se deterioran, y periódicos que en algún momento inclusive sacaron de circulación porque se desmoronaban por el trato que se le da. Y eso está al alcance de un clic, ¿verdad? Sí, y eso es muy... Esa labor es sistemática y me parece a mí fundamental para mucho historiador y el que tiene interés en conocer de la historia costarricense. Es muy importante que los periódicos estén escaneados, porque efectivamente muchos de los periódicos del siglo pasado se estaban deteriorando, y yo recuerdo para algunas tesis que dirigí o que fui lectora, que los muchachos en finales de los 90 tenían problemas. Bueno, necesitamos ver los periódicos de tal año, pero están tan deteriorados que no se pueden revisar, ¿verdad? De manera que ahora la historia de Costa Rica puede ser reconstruida. Los periódicos son sumamente importantes para la historia del país, porque los periódicos nos dan el marco en que un hecho histórico se va desarrollando. Es importantísimo. Las noticias que publicaban los periódicos, la opinión de las personas en aquel momento, y sobre todo Costa Rica ha sido un país que ha tenido cantidad de periódicos. Una cosa interesante, ahora que nos acercamos nuevamente a un proceso electoral, desde finales del siglo pasado, cada proceso electoral originaba que surgieran una gran cantidad de periódicos a nivel local. Había periódicos que se publicaban en Cartago, en Alajuela, y también a nivel nacional, ¿verdad? Pero entonces esos periódicos son muy importantes porque puede ver uno la opinión que tenía la gente de los candidatos, y siempre lo que demuestra es que siempre la participación ciudadana en este país ha sido muy activa, ¿verdad? Pero esos periódicos... La prensa muy potente. La prensa muy potente. Realmente, recuerdo, por ejemplo, todo esto lo guarda la biblioteca, en la campaña de 1905-06, por primera vez se utilizaron las caricaturas políticas en los periódicos que se editaban, ¿verdad? Así es que... Y esa parte también está muy, muy interesante en la biblioteca, muy conservada, muy estudiada. Muy estudiada, sí. Sí, así que, bueno, después de esta conversación yo creo que solo nos resta invitar a la población costarricense
adultos, jóvenes, niños, a que visiten la Biblioteca Nacional. Hay inclusive visitas guiadas de parte del personal de la biblioteca. Y siempre está encantado de recibir públicos. Y la página de Facebook de la biblioteca, a donde pueden ver una serie de temas importantísimos. Finalmente, solo nos resta darle las gracias a la licenciada historiadora Matilde Certas por esta magnífica conversación y nuevamente reiterar la invitación a que visiten la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Muchas gracias al IFED, a la Escuela de Estudios Generales y a la Biblioteca Nacional por este programa de Historia, Cultura y Democracia.